Me presento, mi nombre es Carlos Martínez Nicolás. A continuación veremos un resumen acerca de la formación de imágenes y mejoramiento de imágenes por parte de la materia Visión por computadora impartida por el profesor Luis Soriano Avendaño. Como temas a desarrollar en nuestro pequeño resumen, iniciaremos con una breve introducción, especificando los objetivos, yéndonos a un desarrollo en donde explicaremos qué son las primitivas geométricas, las transformaciones básicas, explicando una de cada de estas, técnicas de mejoramiento de imagen, finalmente concluimos y explicamos nuestras fuentes. Como introducción tenemos que el procesamiento de imágenes digitales es el conjunto de técnicas que se aplican a las imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de la información. Es el conjunto de técnicas englobadas dentro del procesamiento de imágenes cuyo objetivo fundamental es obtener a partir de una imagen origen otra final cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica, mejorando ciertas características de la misma que posibilita efectuar operaciones de procesado sobre ellas. Como objetivos principales de nuestro resumen es dar a entender la formación de imágenes, describir técnicas de mejoramiento de imágenes. Como bien sabemos que de una figura se puede describir a través de puntos lineales y planos, existen herramientas que nos pueden dar la ubicación de un punto en dos dimensiones, las cuales podemos ubicarlas con coordenadas homogéneas, coordenadas polares y vectores aumentados, en donde un píxel es la unidad, la menor unidad homogénea que forma parte de una imagen digital. Además podemos encontrar líneas en 2D entre dos puntos y la podemos encontrar también en ecuaciones polares y podemos encontrar una coordenada homogénea o la multiplicación de dos coordenadas homogéneas que dan una línea en dos puntos o dos coordenadas homogéneas nueva de una línea pasados a 3D en donde ubicamos un punto de tres dimensiones de igual forma con coordenadas ordenadas homogéneas y un vector aumentado. Posteriormente pasamos a obtener las líneas en tres dimensiones, es decir, ahora entre dos puntos en tres dimensiones podemos encontrar un plano y también podemos normalizar ese plano en una ecuación y nosotros solamente las podemos encontrar con valores lineales. Iniciamos con la primitiva geométrica. Son formas geométricas consideradas primitivas por su básica constitución en las partes que la conforman. Se conocen también con el nombre de primitivas geométricas, cuyas formas son el círculo y el triángulo, el cuadrado. Las primitivas geométricas en software 3D pueden ser editadas para conseguir formas geométricas más complejas, agregando nuevos vértices, aristas y polígonos, por así decirlo. Las primitivas son grupos diversos de objetos básicos, por ejemplo, los tipo bidimensional o en 2D son el círculo, el cuadrado y otras formas básicas. En cuanto a las primitivas tridimensionales, existen los cilindros, el tubo, la esfera y el cubo, entre otros. Para las transformaciones básicas, esto consiste en permitir modificar y manipular dichas primitivas. Como transformaciones básicas tenemos a las transformaciones geométricas, la traslación, la rotación con respecto al origen, rotación general, escalado con respecto al origen. En las transformaciones geométricas, para poder implementar aplicaciones de diseño, para poder realizar animaciones, para interactuar con la escena y para que las transformaciones básicas se realicen se necesitan principalmente la traslación, la rotación, el escalado, que la traslación es simplemente el cambio en la posición, la rotación cambios en la orientación y el escalado pues su nombre lo dice, cambios en el tamaño. Para la traslación tenemos que es una transformación rígida que el objeto no se deforma. Para trasladar líneas rectas trasladamos solo sus extremos. Como por ejemplo para trasladar polígono trasladamos solo los vértices y la redibujamos. La reposiciona un objeto desplazándolo a las nuevas coordenadas. Para la rotación con respecto al origen, la posición de un punto es rotada alrededor del origen
de coordenadas. ¿Cómo sacamos la fórmula para obtener P'? A partir de P y del ángulo es expresado en polares, en ecuaciones polares, o así decirlo, en coordenadas polares. Para la rotación general, ¿cómo será la fórmula general cuando el punto sobre el que se rota no es el origen, sino un punto cualquiera? Supongamos que ya esta se encuentra en un cuadrante de algún plano X y Y. Entonces esta tendría que estar conformada por un número de ecuaciones. Esta es una formación o transformación rígida, el objeto en el cual, al igual que rotación con respecto al origen, no se deforma. Para rotar líneas rectas, rotamos solo sus extremos. El escalado con respecto al origen, la posición del punto se multiplica por una constante. Hay que especificar dos factores de escala. Escala para nuestra constante S de X y definamos igual una constante para S de Y, donde siendo X en la posición, S va a ser nuestra constante y X la posición. Y sería igual nuestra constante multiplicada por la posición Y. Según el valor del factor de escala sería si S es mayor que 1, el aumento del tamaño. Si S es igual a 1, no cambia de tamaño. Si S es menor a 1, obtendríamos una disminución de tamaño. La formación de imagen fotométrica. La fotometría es la ciencia que se encarga de la medida de la luz como el brillo percibido por el ojo humano. Es decir, estudia la capacidad que tiene la radiación electromagnética de estimular el sistema visual. Cámaras digitales. Para llegar hasta este punto necesitamos conocer sobre las características de las cámaras digitales y cómo éstas nos proporcionarían las imágenes requeridas. Sabemos que las cámaras digitales generan la imagen de acuerdo a un proceso el cual tendremos acá: tiempo de exposición, tono de muestreo, factor de llenado, tamaño de chip, ganancia analógica, sensor de ruido, resolución ADC, digital postprocesado. La exposición, el tiempo que determina la cantidad de luz alcanzada por el sensor, por lo que determina si las imágenes están sobreexpuestas o con baja exposición. El tamaño del chip, esta va de 1/4 o de media pulgada. La ganancia analógica por otra parte es una señal del sensado que usualmente está almacenada para ayudar al sensor amplificador. Durante el proceso del sensado hay señales de ruido presentes, entonces esas señales de ruido pueden ser clasificadas por ruido por oscuridad, por disparos o ruidos por amplificación, y el control de ruido depende de estas características ya que todas afectan a la fotografía. En la resolución del convertidor analógico digital, nosotros sabemos que si tenemos una resolución muchísimo más grande, podemos adquirir una mejor imagen. Y si tenemos un convertidor analógico digital de baja resolución, la imagen por ende será de mala calidad. Es por eso que hay que buscar que la cámara digital tenga una alta resolución para que podamos capturar al objeto o la escena en una imagen de muy buena resolución. El procesado digital o postprocesado digital, es decir, una cámara digital o la adquisición de una escena o un objeto en una imagen, es procesado. Es cuando ya está en algún formato como lo conocemos muy común, que es el JPEG. Y sin procesado es cuando obtenemos una imagen para editarla de manera profesional, por así decirlo, obteniéndola en RAW. El RAW, que significa crudo, o sea, sin algún filtro, sin algún procesado. Para las técnicas de mejoramiento de imagen, el procesamiento digital de imágenes es un conjunto de técnicas que se aplican a las imágenes digitales con el propósito de mejorar su calidad o facilitar la búsqueda de información de ellas. Para las técnicas de mejoramiento de imagen contamos con las operaciones puntuales, el ruido, el filtrado y los operadores de vecindad. En los operadores puntuales o de puntos es donde el valor de píxel de salida depende solo del valor del píxel de entrada correspondiente. Las operaciones puntuales se transforman de 1 a 1, es decir, el nuevo valor de un píxel Q, por así llamarlo,
en la posición y de j o x de y es una función de un píxel p, por así llamarlo, de otra imagen, pero la misma posición, es decir, de la posición y de j. Esta significa la transformación de píxel, transformación de color y composición de esterías, ecualización de histogramas. En el ruido, las imágenes normalmente se ven afectadas por el ruido que degradan la imagen hasta cierto punto. Este ruido puede tener un impacto en el proceso de mejoramiento de la imagen. En este es causado por el entorno donde este es capturado, el dispositivo con el que la imagen es capturada o interferencias eléctricas, por así decirlo, o procesos de digitalización, etc. Existen tipos de ruido, el ruido gaussiano y el ruido sal y pimienta. En el filtrado es usado para agregar un desenfoque suave, enfocar los detalles, acentuar los bordes o eliminar el ruido. Es básicamente el proceso para eliminar el ruido. Y para esto podemos usar muchas operaciones matemáticas para que ésta pueda ser realizada. En los operadores de vecindad, los filtros lineales pueden realizar una gran variedad de transformaciones de imágenes. Los filtros no lineales, como los filtros medianos o bilaterales, que preservan los bordes, a veces pueden funcionar incluso mejor. Los operadores de densidad incluyen operadores morfológicos, que operan en imágenes binarias, o operadores semiglobales, que calculan transformaciones de distancia y encuentran componentes conectados en imágenes binarias. Como conclusión, decimos que el mejorar una imagen es muy importante para que ésta pueda ser sometida a varias aplicaciones. Muchas veces nos encontramos con imágenes donde el detalle no es muy notado, pero afortunadamente existen diferentes algoritmos que nos ayudan a solucionar este problema. Algoritmos que ya incluyen operaciones matemáticas como las transformadas de Fourier o el proceso de filtrados y todo eso. El procesamiento digital es un campo que permite manipular matemáticamente una señal cualquiera, sea su naturaleza, y que contenga una información determinada. Sin fin último es poder modificarla o mejorarla en un cierto grado. Como fuentes tenemos las siguientes.